Noticias MBS. Bueno, estamos aquí entrando con Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer. Gracias a los tres por estar aquí. Y estábamos viendo por dónde entrar en esta discusión obligada, porque está entre el embajador incómodo, citando al maestro Granado Chapa, que escribió su columna este fin de semana, recordando aquel hermano incómodo que don Julio Scherer bautizó a Raúl Salinas. Bueno, desde el embajador incómodo, Carlos Pascual, hasta esta situación que hemos estado aquí comentando ampliamente esta mañana, que es la operación Rápido y Furioso. Dejémoslo así y cada quien por donde quiera entrarle. La relación México-Estados Unidos, que además viene del encuentro Barack Obama-Felipe Calderón. ¿Cómo has visto todo, Lorenzo? Bueno, rápidamente. Rápido y furioso. Yo creo que este encuentro muestra cómo vemos la misma cosa desde ópticas tan distintas. Uno abre el New York Times para ver cuál fue su visión de este encuentro después del jueves pasado, y resulta que es muy buena. Se limaron asperezas, hay una nueva situación. Obama dijo que estaba realmente apoyando a Calderón y que todo iba tan bien, que hasta van a dejar pasar a los camiones de mercancías manejados por mexicanos desde México hasta Estados Unidos, a pesar de que no confían mucho en su capacidad como... Y a pesar de lo que firmaron en el como TLC. choferes, etcétera, a pesar de que de hace 17 años, está desde 1993, hace 17, 18 años, que debieron de haberse resuelto este problema. Muy bien, desde el lado mexicano, uno ve, por ejemplo, a una experta en estos temas y del ITAM, ahí de donde es Denise, que es Olga Pellicer. Lee uno su artículo y fue un desastre la reunión, no se hizo nada. Y bueno, son visiones confrontadas, porque el mismo tema se ve desde dos perspectivas muy diferentes. México no logró lo principal, además era difícil lograrlo, que es una solución a fondo, una política de fondo sobre el tema del narcotráfico, que tiene su origen allá, el tema de las armas que vienen a México, que tienen su origen allá, y el tema del embajador. Vaya que si eso hace que la relación sea mala. Un embajador que no es recibido por el presidente del país en el que está, no tiene razón de ser. Es disfuncional. ¿Para qué lo tienen? Sería mejor que pusieran a un encargado de negocios y que ya él se encargara de vérselas con todos los que tiene que negociar. En momentos que no están los embajadores, siempre hay un encargado de negocios, sí. Y muchas veces ve al presidente y ve a lo mejor se pone uno simpático, ya no le caería tan mal a Calderón. Pero la relación pues está mal. Es curioso, un gobierno de derecha como es el mexicano, frente a un gobierno norteamericano que sea demócrata o republicano, siempre son conservadores. Entonces están más o menos en sus propios términos, obedecen a los mismos valores y visiones del mundo, etcétera. Y ahora resulta que no se hablan. Realmente es paradójico. Es difícil encontrar una situación similar. Si el gobierno de México fuera de izquierda, estuviera haciendo reformas al estilo Cárdenas, por ejemplo, hubiera expropiado, algo así, uno se explicaría. Pero no hace nada de eso, sino todo lo contrario. Entonces, ¿por qué? Es realmente... Por los cables de Wikileaks, sí, y lo que dicen, ese es el tema. Sí, yo creo que hemos presenciado en las últimas semanas el resultado diplomático de el enojo visceral de Felipe Calderón con el embajador estadounidense Carlos Pascual. Un enojo manifestado en la entrevista publicada en el Universal y después otra en el Washington Post, en donde califica al embajador de ignorante, desinformado. ¿Y de dónde proviene ese enojo? Precisamente de lo que sugeriste, de esas revelaciones hechas por Wikileaks. No lo sugerí, lo dijo Calderón. Sí, lo dijo. Donde hay una apreciación honesta, dura, severa, sobre la situación en la que se encuentra la guerra calderonista contra el narcotráfico. Y ahí, ¿qué dice Carlos Pascual?
Pues lo que dicen todos los críticos mexicanos con respecto a la estrategia desplegada hasta el momento. Pero algo más grave, da información, más allá de su apreciación, que esa es una parte de estas informaciones de los cables, hay información, hay revelaciones tan graves como lo del operativo de Beltrán Leiva. Claro. Que la información de Estados Unidos sirvió para que la Marina llevar a cabo el operativo que no quiso hacer el ejército. Eso no es una opinión, Sí, no. Eso es un hecho muy grave. No, yo no sugería que era una apreciación personal, era un diagnóstico basado en información que hasta el momento no se conocía, pero sí fue un diagnóstico contundente sobre la ineficacia del ejército, su renuencia a intervenir en operaciones, la falta de confianza que las autoridades estadounidenses sienten con respecto a las agencias de seguridad mexicanas, incluso cuando dice que esas agencias están operando en la oscuridad. Y ese diagnóstico revelado en los cables es una contradicción absoluta, una contraposición total a la historia oficial que se ha manejado sobre el éxito supuesto que se vive en la guerra contra el narcotráfico. Entonces, la opción de Felipe Calderón en este caso fue enojarse con el embajador, o sea, tratar de matar al mensajero. E hizo algo que creo que en términos diplomáticos no le va a funcionar, que es enojarse tanto como para de alguna manera sugerir que el embajador debía ser removido, cosa que yo hago la predicción no va a ocurrir. Ya lo dieron a conocer también. The New York Times habla de cómo un funcionario de muy alto nivel le dice, bueno, Calderón solicitó tal cosa y se le dijo que no. No, O sea por que, el precedente. La primera víctima de WikiLeaks de alto nivel. No, lo van a permitir. Claro, por el precedente que sentaría a nivel internacional. ¿Cuántos otros embajadores no serían vulnerables a la remoción por el enojo que sus revelaciones han provocado en el país en el que son representantes de los intereses estadounidenses? Todavía no era embajador, sino ministro. El primero que envió a Estados Unidos, que es Poinsett, se fue porque no lo toleró ya el gobierno mexicano. Mira. Lo declararon directamente No grato. persona non grata A ver, por metiche. Eso está por bien, andarse metiendo en la ¿cómo política interna. Pero aquí es una situación muy distinta por el hecho de que está ocurriendo todo el impacto de WikiLeaks a nivel internacional. En el caso de Poinsett no había un precedente que podía ser muy peligroso para la diplomacia estadounidense más allá de México. A ver, además, creo que Calderón sí logró algo con su enojo. Logró una reunión inmediata con la Casa Blanca. Una reunión que no se... No, pero la reunión pudo haber sido por, más bien, la petición de Estados Unidos por la muerte del agente Zapata en territorio mexicano. Pero yo acabo de regresar de una conferencia en Oxford en la que estuvieron presentes muchos diplomáticos estadounidenses que venían de Washington y más bien lo que se dijo en la reunión fue que... ¿Fue a petición de Calderón? Fue una oferta del gobierno estadounidense ante el enojo tan claro de Felipe Calderón. Entonces, como para tratar de calmar las aguas... ¿Por el tema del embajador? Claro, por el tema del embajador. ¿No por la gente Zapata? No. Entonces se le invita y bueno, pues algo logra, lo de los camiones. O sea, se le da algo para que no regrese a México con las manos vacías. Pero lo agarro por otro lado, enganchándome con una palabra que usó Lorenzo Meyer, lo estructural. Lo estructural y más importante es la guerra contra el narco. Estamos de acuerdo. En ese sentido, si uno revisa los 3 pronunciamientos públicos que hizo Felipe Calderón, el primero ante el Washington Post reitera lo que le había declarado a Roberto Roca en el Universal unos 10 días antes, aproximadamente, y que se centra en el embajador. Con el Washington Post se lanza contra el embajador, pero luego ese discurso, la belicosidad desaparece en la rueda de prensa cuando son todo elogios para el gobierno de Estados Unidos. Y luego la conferencia que imparte en el Woodrow Wilson Center es una especie de informe con estadísticas de color de rosa. De sus logros. De todos los logros, vamos, hasta el grado de decir cuántas secundarias se han construido, cuántos hospitales se han inaugurado. Lo que deja la impresión estos 3 pronunciamientos públicos es que Felipe Calderón no tenía un relato coherente y claro, ni una estrategia bien armada sobre la guerra por lo siguiente. El primero de
de marzo se da a conocer que una de las armas con las cuales ejecutan al agente Jaime Zapata, el estadounidense, fue comprada en Dallas. Si la principal petición del gobierno mexicano, además de que se reduzca el consumo de drogas, que es una petición irreal, porque no depende solo de la voluntad de un gobierno, pero por lo menos las armas. Sí, la petición principal ha sido reiteradamente el que se controle y reduzca el flujo de armas, y está el discurso que pronuncia Calderón en mayo del 2010 ante el Congreso, clarísimo. En esta ocasión desaprovecha la oportunidad de restregarles en la cara y decirles: las armas que ustedes están dejando pasar está sirviendo para matar a sus propias gentes. Guarda silencio. No lo utiliza, menciona solo de pasada ante el Washington Post y en el Woodrow Wilson, pero muy de pasada, la necesidad de que se controlen las armas. Permíteme un segundo, sí. Coincido contigo en que es algo personal, pero desde una perspectiva desde una revisión de la forma como está conduciendo la guerra el comandante en jefe, es evidente que desaprovechó el campo de batalla, los instrumentos que tenía en ese día en Washington, y no remachó en las 3 ocasiones el problema del flujo de armas, que ese es el mensaje en el cual los mexicanos sí podemos unirnos para exigirles a los norteamericanos en ese tema, solo en ese tema, que tienen que frenar, tienen que tomar medidas, porque empezamos a discutir el polémico proyecto de Rápido y Furioso, que era la autorización, el dejar que fluyeran algunos miles de armas para que pudieran luego seguirles la pista, lo cual llevó a algunas muertes, con un cinismo tal del funcionario diplomático estadounidense, de cuando alguien le protesta, dice: bueno, para hacer omelette hay que quebrar algunos huevos, por tanto, para detener a algunos traficantes hay que dejar que mueran algunos mexicanos. Perdón, ese era el mensaje que debería, en mi opinión, haber llevado Felipe Calderón. Al no hacerlo, demuestra la poca claridad estratégica que tiene en la conducción de la guerra. Ahora, yo aventuro una hipótesis aquí. Yo creo que no mencionó el tema de las armas, o no lo volvió al enfoque central de sus planteamientos públicos en Washington, porque el gobierno estadounidense le ha pedido que no lo haga, porque hay una clara postura del gobierno de Obama en torno a ese tema, que implicaría, o sea, si realmente quisieran hacer algo con respecto a las armas, Obama estaría peleando por resucitar la prohibición para el uso de las armas de alto calibre. Esa prohibición que existía, creo que hasta el 2004, creo que fue hasta esa fecha. Y recuerdo cuando Hillary Clinton estuvo aquí, que explícitamente en una cena se le preguntó sobre este tema y dijo: el gobierno de Obama no va a usar su capital político para lidiar con ese tema porque no tiene apoyo en el Congreso. Y tan es así que después de el tiroteo que hubo en el que se hirió a la congresista, ¿se acuerdan? En Arizona. Uh-huh. En el discurso presidencial, muy celebrado, por cierto, de Obama, después de ese evento, muchos esperaban que se refiriera al tema del control de las armas. Y no lo hizo. No lo hizo en ese momento y no lo está haciendo en la relación con México, porque se han dado cuenta que la Asociación Nacional de Rifles, que es un grupo de cabildeo, un grupo de interés muy poderoso y muy fuerte en Estados Unidos, hoy tiene tanta influencia sobre el Congreso estadounidense que hay muy poco apoyo para entrarle a ese tema. Y creo que lo que le han dicho a Felipe Calderón es: oye, ya no sigas insistiendo en algo en lo cual realmente no vamos a mover un solo dedo. Pero si entonces, ¿para qué es presidente de un país? Si él no es presidente de Estados Unidos. No, yo no estoy defendiéndolo, pero creo que eso es lo que está pasando. Tendría que haberlo hecho, aunque le moleste a Obama. Pues ese es problema de Obama, no de nosotros. El problema con nosotros es esa cantidad de armas que han venido a estar en México en problemas políticos desde el siglo XIX. Una y otra vez, problemas de índole política mexicana han sido
influidos por la presencia de vendedores de armas en la frontera y la capacidad con la que pueden penetrar el mercado norteamericano. Entiendo que le molesta al gobierno norteamericano, pero entonces, ¿para qué decirles lo de su embajador? ¿Qué es lo que les molesta más? Que les digan que quiten el embajador y ellos se tengan que decir, no lo quitamos. Bueno, entonces el choque ya es abierto. Ahora, yo no sé para qué tan sonrisas en Washington. Si se dijeron una cosa terrible, quiero que quites tu embajador, no lo quito. Y a ver, Pero a ver ¿cómo le haces? Pero le dieron lo de los camiones y otra vez le dieron un espaldarazo, pero entonces y supuestamente se arregló el conflicto. Tan es así que hubo después estos sonrisas y expresiones de buena voluntad otra vez.